Cuando se trata de inundaciones, Cuba y Florida comparten retos muy similares. En estos últimos, diría yo, unos 20, 30 años quizás, ha aumentado muchísimo el impacto de las lluvias, de los huracanes, tanto en Cuba, La Habana, pero en realidad toda la isla. Y lo que ha estado pasando aquí en el sur de la Florida, han sido terribles las imágenes que están llegando de Cuba ahora mismo, con todas las inundaciones que están pasando en La Habana, pero en realidad en toda la isla está lloviendo 2 o 3 días consecutivos y las inundaciones son terribles, horrorosas. Lo que nos llega aquí, los que estamos acá en Florida, bueno, pues son noticias muy tristes, pero también los que estamos acá sufrimos cosas muy similares. Es decir, hace quizás unas semanas más o menos, la cantidad de inundaciones y muchos de los negocios tuvieron que parar durante por lo menos un día debido justamente a esas intensas precipitaciones que han conllevado a, bueno, pues grandes inundaciones al lado acá. Es como que ver una similitud, ¿no?, entre ambos lugares. Y bueno, uno se pregunta, bueno, no debería ser tan así. Sabemos los problemas que tiene Cuba en cuanto a infraestructura y no debería estar sucediendo lo mismo quizás acá en Florida. Sin embargo, hay cuestiones de base que condicionan que esta realidad esté sucediendo de esa manera. Estoy pensando, por ejemplo, en que el aumento global de la temperatura es algo que afecta a ambas orillas del estrecho de la Florida, y estas altas temperaturas en el mar significa que entonces todas las tormentas, los huracanes, pero en general cualquier lluvia de verano sea mucho más intensa, tenga más volumen de agua. Y aunque yo estaba buscando, y no es que hayan aumentado la cantidad de huracanes o de eventos de este tipo en los últimos 20 años, lo que sí ha aumentado definitivamente, según investigaciones de FIU, pues es la intensidad y el volumen de agua que cae cada vez que hay una lluvia de este tipo. Y lo mismo está pasando en Cuba, por supuesto. Ahora, no solamente es cuestión de, bueno, del cambio climático y de las condiciones reales, físico-geográficas, diría yo, ¿no? Sino que también hay otras condiciones estructurales y hay otras condiciones de infraestructura, mejor dicho, que condicionan, bueno, pues que se den estas grandes inundaciones y que tienen implicaciones distintas en ambos lugares. Tampoco vamos a decir que es lo mismo. En el caso cubano, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Han sido décadas de un pésimo manejo, de una pésima administración, de desaprovechamiento del potencial que tiene el cubano para transformar su realidad, para cuidarla, para construir. Y básicamente la dirección del país ha convertido la isla en el desastre que es hoy mismo. Lo que en Cuba conocemos como acueducto básicamente es una organización estatal centralizada que, bueno, pues está completamente sin recursos, sin recursos humanos, sin recursos materiales, sin financiamiento disponible, de manera que los impactos que se derivan de esta desatención y de este estado de cosas, bueno, es evidente. Vemos que, bueno, toda la parte del drenaje de las aguas, tanto de albañales como las aguas de la escorrentía común, es pésimo, también se tupa mucho. Estamos hablando de un sistema bien obsoleto el que tenemos en Cuba. Sin embargo, cuando venimos acá a Florida, no vayan a pensar que es demasiado distinto. El sistema de drenaje de acá data también de la década del 60, del 50, de modo que es bastante obsoleto, y eso produce, por supuesto, que no funcione de la manera que debería estar funcionando. Y pasan estas grandes inundaciones. En Florida las personas se mueven mucho en sus autos particulares o quizás también en transporte público, pero sobre todo en sus autos particulares, y realmente es un riesgo tremendo, pues los carros muchas veces quedan bajo las aguas y ya, bueno, pues ya no, el impacto es terrible financiero, ¿no? Es decir, un carro que muchas veces las personas ni siquiera han terminado de pagar y ya está completamente inservible. Es un impacto importante de la acá. Por supuesto, cuando lo comparamos con lo que pasa en Cuba, diría yo que es incomparable, porque realmente las personas lo pierden todo en Cuba. Pierden, pierden los pocos efectos electrodomésticos que tienen en sus casas, pierden cosas materiales que quizás para algunas personas puede significar algo como que intrascendente, la parte material, pero es tan poco lo que hay, es
se lucha tanto y cuesta tanto trabajo tener un poquito de cualquier cosa, que una pérdida de ese tipo, bueno, pues es algo devastador para cualquier familia, cuando ya no hablamos entonces de una pérdida, por ejemplo, completa de una casa, o vemos la pérdida de una vida humana, cosas así que suceden también. Entonces, es curioso, ¿no? Es curioso como el mismo efecto del clima impacta a dos lugares, los impacta de manera similar. Sin embargo, las consecuencias no son exactamente la misma. Recuperarse de algo como eso aquí no es algo imposible. En Cuba significa que puedes estar toda tu vida después sin una casa donde vivir, esperando que el gobierno te dé algo, te dé un albergue, te dé la posibilidad de construir algunos materiales, lo que sea, y realmente es terrible cuando cosas como esas pasan. Discúlpeme que estoy hablando un poco así, es que escogí este lugar y tengo el sol dándome, no estaba ahí, pero se ha movido, había una nube y ahora se fue la nube y ya me está dando de frente. Si me permiten, voy a ponerme estos espejuelos, a ver si, a ver si puedo mirar un poquito más a la cámara y que no sea tan pesado. Pero además de eso, hay condiciones físicas que son bastante similares, y tanto todas las costas de Cuba como también casi toda la península de Florida es muy plana, es muy llana. Cuba sí tiene lugares más montañosos, pero cuando nos enfocamos en lugares donde ocurren estas inundaciones, son en lugares más llanos, y entonces lo mismo pasa del lado de acá. Y no solamente eso, sino que el manto freático es un manto freático bien alto, de manera que se satura muy rápidamente. Con un poco de lluvia, enseguida ese manto freático se llena, y toda esa agua que normalmente debería ser absorbida, pues queda en la superficie y se generan estas grandes inundaciones. Lo mismo pasa en La Habana, con el manto freático también es muy alto. Además de la mala administración que estábamos hablando, hay otro elemento que es bastante importante: es de qué manera a ambos lugares, tanto las ciudades en Florida como las ciudades en Cuba, se han desarrollado, así como han querido ocupar parte de los elementos costeros que significan una barrera de protección. Los han eliminado. Estamos hablando de manglares, estamos hablando de arrecifes, estamos hablando de muchas estructuras que están a nivel de costa y que sirven justamente para la protección contra estos fenómenos naturales. Y al avanzar el desarrollo urbano y el desarrollo de infraestructuras, pues estos lugares quedan diezmados, y hay una pérdida de estas barreras protectoras. Y entonces esta mirada desarrollista le ha jugado una mala pasada al ser humano, que en su afán por ocupar todos los espacios, ocupar los espacios más bellos también, bueno, termina pues siendo un arma de doble filo, porque la naturaleza busca siempre la manera de expresarse y de ocupar el territorio que le pertenece. Entonces estas grandes ciudades construidas a nivel de costa, a nivel de estuarios, a nivel de ríos, etcétera, bueno, siempre son las primeras que van a recibir el impacto, el embate del aumento de los niveles del agua. Y por supuesto es algo que está ocurriendo a nivel global, es decir, el aumento de la temperatura global es un hecho innegable para esas personas que no les gusta que se hable del cambio climático, que están cansados que se hable del cambio climático, o que por el contrario tienen una actitud militante a favor de desarmar todo el discurso y toda la argumentación científica alrededor de la realidad del cambio climático. Bueno, pues hay que decirlo, el cambio climático se expresa de esta manera, y los países más vulnerables, los países con economías más endebles, pero sobre todo los países que están más alejados de la naturaleza, pues sencillamente van a sufrir los impactos de manera más severa, ¿no? De manera que uno se pone a pensar, bueno, ¿en qué no, qué podemos hacer? Es decir, porque de pronto pareciera como que estamos en una circunstancia que no podemos escapar,
la maldita circunstancia del agua por todas partes, como decía Virgilio, pero en realidad, aunque sí, es una condición física real, material, que se nos impone, hay manera de intentar revertir eso que hemos construido o que hemos mal construido. Pensar en ciudades distintas, pensar de qué manera podemos reponer eso que quitamos, cómo podemos hacer crecer los manglares, cómo podemos proteger los arrecifes, cómo podemos de alguna manera reforestar las áreas que deforestamos, significa que, bueno, pues quizás no para nosotros, pero para las generaciones futuras, estos impactos pueden ser menores, pueden estar más contenidos por estas estructuras naturales que de manera irreflexiva y con este afán desarrollista, pues nosotros quitamos, o no diría yo nosotros, yo no quité nada, básicamente los que lo quitaron, ¿no? Eh, pero sí, es importante considerar que es nuestra responsabilidad desde esta realidad y ahora construir esa ciudad futura que pueda adaptarse al cambio climático y que pueda tener, bueno, pues, poblaciones y sistemas más resilientes, más adaptados a la realidad nueva que se nos impone. Mi nombre es Isabel Díaz Torres, soy biólogo. Hace más de 15 años que trabajo temas medioambientales en Cuba, ahora en Florida, y quiero compartir con ustedes mi perspectiva sobre la realidad que nos rodea, sobre todo aquella en la que la naturaleza está en riesgo.